Bueno, tras la pausa comercial, como lo prometimos, están los invitados de hoy. Eduardo Tonioli, diputado provincial, gracias por haber venido. No, gracias por Buenas la noches. Buenas noches. El doctor Leandro Corti, gracias por la visita, doctor. Y Miguel Salazar de Ultrapol. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Miguel. Bueno, vamos por lo principal y lo primero. ¿Cómo creen ustedes que el gobierno gestionó la crisis policial de las últimas horas, Eduardo? En principio nosotros mostramos un gran desacuerdo con el corolario, ¿no? de esta, o este intermeso que se dio en esta situación, ¿no? Fundamentalmente porque creemos que luego de, por decreto, dar el aumento, en el mismo acto administrativo se hacen concesiones que para nosotros son inaceptables y que ponemos en el orden de una cierta idea de contrarreforma policial, ¿no? Vos dijiste algo en la introducción, se desconoce una vez más la ley 12.521 del 2006, se desconoce de facto la posibilidad de realizar concursos con protagonismo civil, ¿no es cierto? Y todos sabemos que si no hay control de los ascensos, de las calificaciones, de los premios y castigos, no hay conducción política de la fuerza de seguridad, ¿no es cierto? Se desconocen los cupos que establece esa ley, ¿no? Parece que la consigna es ascenso para todos, ¿no? Eso para nosotros es inaceptable. Pues las consideraciones en torno al monto del sueldo, lo que se logró, ¿no? Me parece que hay consideraciones que tienen que ver más con un marco nacional. Entendemos que hubo un conflicto que nosotros entendemos empezó con un reclamo salarial que uno puede considerar válido, ¿no es cierto? De hecho nosotros consideramos válido, de hecho nosotros creemos en la necesidad de generar mecanismos orgánicos para la expresión no solo del reclamo salarial de la fuerza de seguridad o de los agentes de la fuerza de seguridad, sino también de otras situaciones que se pueden dar en la fuerza, como pueden ser abuso de superiores, ¿no es cierto?, jerárquicos, el tema de la mujer que está invisibilizado en la fuerza de seguridad y que sufre muchas veces el rigor de sus jefes. Bueno, una serie de cuestiones que podría algún mecanismo de representación, de agremiación, de sindicalización, alguna figura como la que existe en la PSA, que es la del defensor de policía, podría permitir otro tipo de salida. Dicho esto, y además señalando que nosotros creemos en la posibilidad de la representación de los trabajadores de la seguridad, lo creemos en el marco de una discusión de una reforma mucho más extensa que tiene que ver con mayor conducción política de la fuerza de seguridad y mayor control. Si no, estamos alimentando una vocación corporativa que desemboca en este tipo de cosas y que pasó todos los límites y que coincido plenamente en que en algunos casos se encuadró dentro de la figura de sedición. Será la justicia la que deba determinar. Tampoco estamos de acuerdo con que se haya decidido exclusivamente denunciar en la justicia y se haya abandonado por decisión, por concesión también, la cuestión administrativa, ¿no? Doctor Corti, ¿cómo lo vio usted? Bueno, fundamentalmente creo que con muchísima preocupación. Yo entiendo pertinente que hay que hacer primero una mirada global, más general, porque acá asistimos a un sinnúmero de planteos por parte de distintas instituciones policiales del país, más de 20 provincias o 20 provincias en total, 12 muertos, más de 2.000 comercios saqueados, pérdidas millonarias en términos económicos, una política salarial por parte de las fuerzas de seguridad que más allá de la justeza que pueda llegar a tener la reivindicación en sí, fue sacada, y esto hay que decirlo, con una lógica cuasi extorsiva a punta de pistola, con un costo además que va a tener para todas las provincias de algo más de 25.000 millones de pesos, lo cual implica, digamos, una enorme responsabilidad fiscal que no fue todavía además evaluada de manera seria y responsable, es decir, un sinnúmero de consecuencias, diría yo, sociales, institucionales, políticas, que son sumamente severas y graves para justamente el sistema democrático. Y esto hay que decirlo, y va más allá y trasciende, creo que la forma de tramitación política que tuvo el conflicto dentro de la provincia de Santa Fe. Creo que esto fundamentalmente también ha traído como negativas consecuencias una rotura muy seria en el tejido social, además de
todas las consecuencias institucionales, se ha resquebrajado, da la sensación que después de esto se ha generado una rotura de los lazos sociales, de determinados parámetros institucionales, y cuando uno advertía las distintas situaciones que se daban dentro del país, daba toda la sensación que asistíamos a un gran espectáculo medieval de turbas linchadoras, de una anomia infernal, tanto por parte de los sectores que protagonizaron la protesta, digo, quienes son los portadores de la fuerza pública también, y también como por parte de algunos sectores de la sociedad civil. Entonces creo que esto llama claramente a la reflexión, fundamentalmente desde la política y desde las instituciones democráticas. Y acá se prende una luz roja. Primer cuestión. Segunda cuestión, creo que más allá de lo que planteaba el diputado, que coincido, hay que problematizar, hay que discutir la situación salarial. Hoy es innegable que determinados sectores de las fuerzas policiales están desarrollando su labor en una inadmisible precarización laboral, y esto es para que se discuta largamente en la política y se aporten soluciones, pero más allá de esto creo que en general, disculpe, hay un gran desconocimiento de cómo es la composición del salario policial. Hay un gran desconocimiento de cuánto se paga una hora extra, que es el servicio adicional. Digamos, hay mucha información tal vez en la sociedad de cómo está, cuál es la composición del salario docente o del salario de un estatal, pero muchas personas se escandalizaban porque realmente el salario policial es, además de ser bajo, la composición del salario, los montos no remunerativos, la nimiedad que se paga, lo poco que se paga una hora extra, era en general desconocido por la población. No, eso está claro, Galeano, pero lo que pasa es que la gravedad institucional que generó todo esto creo que dejó casi en un segundo plano la reivindicación salarial, y creo que hoy por hoy es así. El eje central pasa humildemente por un poco lo que yo, la semblanza que intentaba hacer, por el daño que ha generado a las instituciones democráticas. Más allá, quería por esto coincidir con Toñoli, de la base real sobre la que se pudo montar. Y después también todos los que más o menos hemos transitado alguna experiencia, los que estamos aquí presentes, entendemos cómo funcionan estas cosas. Es decir, hay procesos que si bien adquieren una dinámica, se autonomizan y adquieren una dinámica propia, también sabemos bien que hay resortes que se activan, que hay sectores sumamente nefastos dentro de este tipo de movimientos, que tienen un gran enlace con algunos bolsones también de corrupción, de criminalidad organizada, y en esto no podemos ser ingenuos. Acá hubo también determinadas maniobras maliciosas de algunos sectores que intentaron aprovechar y se montaron sobre este reclamo que inicialmente fue legítimo para que derivara esto en un gran caos generalizado, que creo yo, en esto coincido sí con algunas apreciaciones del gobernador, después de los planteos militares fue el cuestionamiento más dramático que sufrió el sistema institucional. Entonces me parece que se ha hackeado el sistema institucional. Discutamos la cuestión salarial, la problemática laboral, la sindicalización, pero primero tenemos que ver cómo ahora desde las instituciones democráticas se va a tramitar y cómo va a proseguir esto. Creo que lo peor que podría hacer el sistema democrático es esconder la cabeza, dar vuelta de página y borrón y cuenta nueva. Me parece que viene la etapa de saldar cuentas, me parece que viene la etapa de que se haga cargo el Poder Judicial de lo que se debe hacer cargo, investigar las eventuales comisiones delictivas y los entrecruzamientos de los saqueos con algún tipo de complicidad con los planteos policiales. Se deberá hacer cargo también el poder administrador y el poder político, porque acá hubo una rotura de la línea de mando, acá dejó de haber conducción política de los mandos policiales y de las estructuras subalternas de la policía. Los jefes tendrán que también dar alguna explicación. Se han cometido faltas desde el punto de vista disciplinario enormemente graves. La insubordinación al poder político, reclamar a como da lugar sin tener ningún tipo de legitimidad, porque toda la discusión sindical se dio en el marco de la arena de la ilegalidad desde el inicio hasta el final. Esto amerita que se rinda cuentas, que se deslinden responsabilidades, que se investigue y se reconstruya la verdad real de todo lo que pasó, cuándo empezó a gestarse esto, quiénes motorizaron esto, dónde se rompió la cadena de mando, en fin. Hay que dar una respuesta institucional, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, a través de las sanciones que correspondan, desde el derecho administrativo, que tiene que haber muchísimas faltas que habrá que investigar, por eso no coincido con esta amnistía, y también, obviamente, desde la legislatura. Yo creo que mínimamente algún legislador tendrá que reclamar que se conforme una comisión investigadora. Se han conformado tantas comisiones investigadoras
por hechos sustancialmente menores a estos, a la envergadura de toda esta problemática. Creo que amerita que se conforme una comisión investigadora y que las instituciones de la democracia tramiten y salgan a dar una respuesta. La policía bien sabe que no puede insubordinarse al poder político, tienen el monopolio de la fuerza pública, no pueden acomodar lugar, ejercer reclamos sindicales más allá de la justeza del reclamo que pueda plantearse, y se ha puesto en tela de juicio el corazón de lo que es el monopolio de la fuerza pública, y esto no puede saldarse si no se investiga a fondo. Bueno, Miguel Salazar Ultrapol, hemos escuchado dos visiones de la crisis de las últimas horas, la crisis policial y cómo la tramitó y la gestionó el gobierno provincial. Es ciertamente, bueno, el reclamo, se habló de la justeza del reclamo, obviamente que había que actualizar muchos montos acerca del salario policial, que ciertamente yo coincido queda en un segundo plano a partir de cómo se fue generando. Ahora, todos estos reclamos que fueron absolutamente genuinos y tal vez la sociedad hubiese compartido a trazo grueso, se dan con una negociación, insisto, muy extorsiva y con gente que tal vez ni siquiera está en actividad. Bueno, ustedes desde Ultrapol han intentado, digamos, acercarse a las negociaciones con personal en la actividad. Había gente exonerada, gente echada de la policía por causas graves, negociando un aumento salarial. Esto es una mancha, digamos, también. Dentro del resultado final es una gran mancha. Lo primero que voy a decir es que esto es una cuestión, como decía el doctor Corti, global, que hay que analizar, y las cuestiones naturalmente que se han suscitado son materia de investigación de la justicia y la parte administrativa, que en esto no coincido con el doctor Corti. Yo sí creo que acá no hay una amnistía, acá van a actuar hacia adentro institucionalmente a través de la jefatura de policía, y bueno, aplicará las sanciones que entienda para cada caso. Pero esto es una cuestión que viene de muchísimos años. En principio, la existencia de nuestra organización o de nuestro nucleamiento, como quiera llamarse, hace más de 12 años que viene planteando esto, y bueno, acá tenemos un exministro que ha sabido que nosotros fuimos por mesa de entrada y presentamos nota. Esa era nuestra temática, y ha sido nuestra temática hasta hace 2 semanas atrás ante el ministro Lamberto. Es decir, ese es el mecanismo de planteo de un montón de situaciones. La más reciente eran los casi 3 millones de pesos que debía la Municipalidad de Santa Fe en concepto de servicios adicionales. Obviamente después, ante el no atendimiento de esos requerimientos, hay quienes tomaron una decisión no atinada, errada, y creo que también incentivada por otras personas que me parece que no tenían nada que ver con el reclamo genuino. Creo que no ha habido una decisión política en su momento cuando esto se salió a la luz, cuando esto se produjo. Y creo que acá lo que flaqueó también en algunos aspectos fue la estructura política, el poder político. Yo disiento con el diputado Toñeni en cuanto a las fuerzas de seguridad. No tienen control político. Sí lo tienen, siempre lo tienen y siempre lo han tenido. Doy el ejemplo que mencionábamos hace 2 o 3 días atrás. Acá hubo un comisario general que fue ascendido, se produjeron denuncias que fueron casi constatadas y el poder político no produjo su ascenso. Es decir, la última instancia de contralor de los ascensos, sobre todo en los cuadros superiores, está la lupa del poder político. Con un escándalo en el medio. ¿A cuál se refiere? ¿Qué caso? Al del comisario Blanche. Sergio Blanche, año 2005. Exactamente. Pero un tremendo escándalo, denunciado por robo de combustible. Exactamente. Entonces, a mí me parece que cuando las cuestiones no son atendidas durante muchísimos años, no solo en Santa Fe, sino en distintas provincias, digamos, esto no justifico los hechos en lo que sucedió en 20 provincias, pero de alguna manera esto va produciéndose un cuello de botella que termina en esto, sin justificar estas acciones. Un gobernador de Córdoba que ante una presión viene a dar 13.000 pesos de golpe, me parece que es desatinado. Ahora, los distintos políticos de la nación, de la provincia, que no discuten esto es porque le restan importancia, o porque gobiernan o porque somos oposición. Acá hay un diputado que hace 1 año y medio, 2, que tiene un proyecto y yo creo que no se han puesto de acuerdo, quizás quienes gobiernan, a discutir, a debatir, porque es muy difícil que un cabo primero, que un comisario le diga a su superior: quiero ganar más, deben un uniforme. No tiene poder de resolución. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica lo que yo entiendo, la verticalidad mal entendida, y usted dice: usted consiga el uniforme y vaya a trabajar.
digamos, y eso no puede ser así. Tiene que haber un mecanismo, una cuestión que permita que estas cuestiones, que no tienen que ver con la operatividad de las fuerzas, pero sí con reclamos de índole laboral, que puedan plantearse y que haya mecanismos alternativos, que hay un montón, donde se permita de alguna manera tratar de hacer una protesta, pero que no tiene nada que ver con esa protesta que vimos, con esa protesta violenta, con gente armada, con gente que desinfló los patrulleros, absolutamente. Hay un montón de alternativas que pueden servir para manifestarse y para hacerle entender a quienes gobiernan de alguna manera que hay cierto descontento en el ámbito laboral de la fuerza policial. Ultrapol estaría de acuerdo, digamos, que se sancione desde la administración policial, digamos, la gestión policial civil del ministerio, a los que pincharon cubierta, a los que pararon el comando radioeléctrico. Estaría de acuerdo Ultrapol con Pero por supuesto, nosotros, a ver, yo me vi afectado porque tengo hijos que van a la escuela, porque tengo comercio, entonces hay una situación de caos que la padece todo el mundo y la padecen los propios trabajadores. De otra manera, no se podría bancar gremialmente una medida de esta. Eso tiene que quedar claro. Pero por supuesto que no, esto es inadmisible. Yo lo comparaba, más allá de que tengo que nombrar otro sector de trabajadores, con los desastres que pasó con la Boca hace un mes atrás. Era eso o peor todavía, porque estos eran portadores de alma de alguna manera legítima. Sí. Entonces, y utilizando bien el Estado también, ¿no? Como son los móviles. Usted, doctor Corti, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y independientemente que esto, el problema de Santa Fe, digamos, es una consecuencia de una mala resolución del problema cordobés, por decirlo de alguna manera. La reforma policial está enganchada, la discusión sobre la reforma policial con sindicalización, ¿está enganchada a todo esto que venimos hablando? No, por supuesto, están claramente conectadas estas cuestiones. Ahora, fíjese que estos procesos también por eso es importante reflexionarlos. Se habla del desencadenante del caso cordobés, y lo que no se dijo por allí, que la provincia de Córdoba tiene una historia para prestarle atención en términos de seguridad pública. Fíjese que el ministro que es eyectado por el gobernador cuando explota el denominado narcoescándalo en la provincia de Córdoba, fue un hombre que llega y es transformado, ungido como actor político por De la Sota, transformado en ministro de Seguridad, y viene con todo un recorrido en la carrera policial. Y esto no es un prejuicio que uno pueda tener, porque ha habido jefes de policía, hay agentes de la institución policial que son excepcionales en su comportamiento, pero convengamos que acá es en donde la política comienza a incurrir en todos estos desatinos. Fíjese que lo ungen era Alejo Paredes, primero fue el jefe del área de agrupaciones especiales de la policía de la provincia de Córdoba, genera toda una relación con el gobernador De la Sota lo transforma 4 años como jefe de policía y después lo sobreempodera y lo unge en actor político. Después se decanta todo el problema del narcoescándalo en la provincia de Córdoba, y esto tiene mucho que ver también con la tramitación de la política sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad pública, que es un poco lo que planteaba Eduardo recientemente. Esto que pareciera que es un latiguillo, pero que es casi una piedra basal para poder construir una política de seguridad y que refiere a la conducción política. Y se construye con voluntad política esto. Más allá de que se necesitan recursos económicos, materiales, simbólicos, humanos para poder desarrollar una política de seguridad, el eje, el corazón de toda política de seguridad considerada como política pública parte porque existe una voluntad política, digamos, del actor político de conducir esa política de seguridad, y con eso la conducción de la fuerza policial. Eso por una parte. Después, yo coincido con lo que plantea Salazar, que creo que también acá hay un puente de coincidencia con lo que plantea el diputado Tonioli, es decir, todo ese personal que tiene toda esta problemática que exponía Salazar, que es la problemática cotidiana de la realidad diaria del trabajador policial, tiene que ser agendada por el poder político. Por eso también hay una responsabilidad política por parte de la dirigencia, porque es muy fácil, digamos, transferirla automáticamente a la institución policial las responsabilidades. Acá también hay una responsabilidad porque hay una actitud autista de determinada dirigencia, y por ende hay responsabilidad política al no agendarse esto, al no poder tramitarse adecuadamente estas cuestiones vinculadas a los reclamos policiales. Entonces creo que debemos pensar ahora sí
un cauce institucional dentro de la legalidad, no este zafarrancho que vivimos estos días, en donde el poder político le pueda dar el protagonismo necesario a estos actores que en general también la gente no lo sabe porque tiene esta idea mitificada de que la institución policial es un todo homogéneo, y en la institución policial hay una extraordinaria división de clases también, en donde tenemos que decirlo, hay una institución sumamente corroída por la corrupción estructural, y en donde el personal que más sufre, lo que es el personal de tropa, cotidianamente estas condiciones paupérrimas de trabajo, ve cómo los jefes se han enriquecido enormemente, y esto, digamos, no es gratis, porque esto termina mellando la subjetividad de esa gente que tiene que todos los días, por estos magros salarios, ir a trabajar y a cumplir con el deber de la prestación del servicio. Entonces acá también esto lo tiene que agendar la política. Por eso es importante, y ya para cerrar, pensar un mecanismo institucional. Honestamente, tenemos que decirlo esto con total franqueza, la sindicalización hoy por hoy no está aceptada en lo que es el derecho tanto nacional como internacional. Me refiero a la sindicalización de las fuerzas de seguridad. La OIT ha sido clarísima en este sentido. La profusa jurisprudencia que ha existido en los distintos tribunales también, por esto de que se trata de preservar, y acá existe una gran relación de sujeción especial que hace que el funcionario de la fuerza de seguridad tenga que estar claramente subordinado, responder a la cadena de mando y ser verticalista para que no ocurran estas zozobras institucionales. Ahora, eso no implica que podamos pensar un modelo de participación, como lo planteó el diputado Tonioli, sin un derecho a huelga, sin la posibilidad de una medida de acción directa que implique el cese de este servicio público esencial que es la seguridad, y poder armonizar esta necesidad que planteaba Salazar de que este personal de tropa sea escuchado y que se le puedan dar las reivindicaciones lógicas, pero también que se preserve la sujeción del aparato policial a el sistema democrático institucional. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, Eduardo Tonioli ha presentado el proyecto de sindicalización de la Fuerza de Seguridad en la provincia de Santa Fe. Vamos a empezar ese bloque escuchando cuál es el alcance de ese texto, de ese proyecto, y además lo escuchaba Corti, lo escuché esta mañana al doctor Domingo Rondino opinar en contrario acerca de la jurisprudencia que hay a nivel mundial sobre la conformación de la Corte está por resolver 2 casos, por eso Zaffaroni no se pudo expedir, pero en general la Organización Internacional del Trabajo tiene una excepción de prohibición de sindicalización para las fuerzas de seguridad, por lo menos en general esta ha sido la posición. Bien, pausa comercial.